En filosofía vamos a ver lo que es la ciencia y el conocimiento. Obviamente, cuando hablamos de ciencia y conocimiento, aquí vamos a ver justamente un área que está muy involucrada con todo el quehacer del conocimiento y de la ciencia en particular, que es la epistemología. La epistemología, chicos, es aquella disciplina filosófica que estudia el problema de la ciencia. Por eso viene de dos voces griegas. Episteme, que significa ciencia, y logos, que significa estudio o tratado. Por eso se dice que es el tratado, discurso o estudio del conocimiento científico, su fundamento y su alcance. Por eso, cuando se habla de lo que es ciencia, es importante comprender acá que cuando se habla de ciencia, es el conjunto de conocimientos verdaderos y probables metódicamente hablando, y que son obtenidos y sistemáticamente organizados. Por eso, ya desde épocas antiguas, chicos, se hacía alusión, ojo, se hacía alusión, ¿no?, a las reflexiones epistemológicas. Así pues, tanto Platón como Aristóteles trataban de establecer la validez de los conocimientos. Pero a quien se le adjudica el uso del término epistemología es al filósofo escocés Frederick Ferrier. Ferrier es el primero en usar este término, epistemología como tal. ¿A partir de qué año? A partir del año, ojo, 1854, cuando él escribe una obra titulada Fundamentos de la Metafísica. En esta obra, ojo, él hace una distinción entre lo que es, él divide la filosofía en dos: la ontología, que es la disciplina que estudia. Si hablamos de ontología, ¿qué estudia la ontología? A ver, ¿de qué se encarga la ontología, muchachos? De nada. ¿De qué se encarga? A ver. Cuidado, jóvenes. La ontología es la disciplina filosófica que estudia el ser. Claro. Entonces, por ahí hay que tomarlo muy en cuenta. Claro. La epistemología, en cambio, es la disciplina filosófica que estudia el problema de la ciencia en cuanto a su método, en cuanto a su estructura. Por eso, cuando nosotros hablamos de ciencia y conocimiento científico, van muy de la mano, porque la ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente. Por eso permite deducir principios y leyes generales que tienen un carácter falible y perfectible. Por eso el conocimiento científico es aquel tipo de conocimiento que se obtiene mediante la aplicación del método científico. Por eso supone también la expresión adecuada de un objeto a través de una representación. Entonces, ciertamente, este tipo de conocimientos es posible la descripción y explicación de las propiedades, principios y relaciones de un objeto, teniendo como medios la aplicación de métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos. Por ejemplo, hace un momento han tenido la clase de biología. En biología, por ejemplo, ¿no?, la biología es una ciencia, claro. No es solamente el curso de biología, claro. No, yo sé que para muchos, o para algunos, no para muchos, para algunos,
es el curso de biología, ¿no? Pero no, es una ciencia. Cuando están con el profesor Javier, ven lo que es economía. La economía es una ciencia. Cuando están con Garboso y tienen que ver, por ejemplo, geografía. La geografía es una ciencia. O sea, hay que tener mucho cuidado a qué le llamamos ciencia. Claro. Por eso es muy importante hacer una distinción entre lo que es ciencia y lo que es el conocimiento ordinario, o lo que se conoce también como saber vulgar. El saber vulgar, el saber ordinario, es un saber que posee limitada exactitud, es espontáneo, es inconsistente, es utilitario, es concreto, es simple, ¿no? Si yo, por ejemplo, de acá del grupo, le preguntase al señor Adrián Yupanqui, hola Adrián, ¿estás ahí, hijo? Profe, Dime, hijo, ¿tú sabes cocinar? no, ¿Por qué, hijo? ¿Qué pasó? ¿No te han enseñado? sí, pero aprendo lento. A la mala. Ya vamos a ver, tranquilo, Adrián. Tú postulas a Callao, creo, ¿no? La UNAC. Claro, sí. Excelente, muy bien, hijo. Vamos a ver. Si yo le pregunto, a ver, vamos a ver acá al señor Juan Astucuri. Hola, Juan. ¿Estás ahí, Juan? Juan. Hola, profesor. Hola, muchacho. ¿Vas a postular este fin de semana? Bueno, cambié de decisión y voy a postular para marzo. Vale, está bien, no hay problema, vale. ¿A qué postulas, hijo? Administración. Muy bien, qué bueno. Dime, Juan, tú, a ver, ¿sabes cocinar? Sí, sí sé cocinar. A ver, ¿cocinar o freír huevo? No, no, Calentar el agua? cocinar platos, así. Ya, vale, vale. No hay que aclarar, pues, hijo. No, porque hay gente que dice que sabe muchas cosas y luego vienen los problemas. Dime, hijo, Juan, dime, ¿cómo aprendiste a cocinar? Eh, mi mamá me enseñó desde los 12 años, primero con lo básico que se aprende, que es el arroz eh, Ya, en olla. Es algo principal que siempre, si quieres aprender a cocinar, es lo más básico que se puede hacer. ya, muy bien. Sí. Al ¿Qué te principio, pareció aprender así? O sea, tu mamá fue la que te enseñó. O sea, no fuiste a una universidad, no, no fuiste a un instituto tipo Senati. no. Claro, porque para aprender a cocinar, ojo, uno no necesita, ¿no? Tanto protocolo, ¿no? O sea, el aprender a cocinar involucra justamente el hecho de que tengo que, obviamente, es un conocimiento práctico. Es como aprender a lavar a mano, no con la lavadora, ¿no? Porque el chico me dice, sí, yo sé lavar. A ver, lava tus medias a mano. Y anda, míralo cómo se traban ahí, ¿no? Hasta ampollas le salen en el alma. Es obvio, porque nunca han lavado a mano. Y esto no solamente hablo en chicos, ¿eh? En chicas igual. No digo en todas. También sé que hay chicas acá que también saben lavar, saben cocinar, muy bien, ¿no? Pero como hay algunas que se están dedicando mucho a su preparación académica, pero este conocimiento ordinario es sistemático, es pragmático, o sea, no tiene una metodología como tal. Claro, es muy diferente a un saber científico. Por eso, cuando decimos la ciencia o el conocimiento científico, se caracteriza porque es objetivo, porque no está basado en nuestros deseos, opiniones, anhelos, costumbres. Claro, por eso
cuando uno habla de objetivo, no entra a tallar nada de esto. Tradiciones, prejuicios, no. Claro. Por eso, apelar a estos últimos implicaría hacer uso de lo subjetivo, no objetivo. No es que a mí me parece, yo creo. Yo he sido asesor de tesis en la universidad, ¿no? He sido jurado de tesis. Y obviamente, este tipo de conocimiento era un conocimiento, pues, bastante, ¿cómo les digo? Que tenía que basarse en la objetividad. O sea, no en creencias, no en deseos, no en opiniones, no en anhelos. Es metódico porque sigue reglas y pasos necesarios en la investigación para solucionar el problema seleccionado. Por eso utiliza métodos, utiliza técnicas. El método experimental, el método que distingue a la ciencia. Es racional porque se sirve de conceptos, proposiciones y argumentos a los que se presenta de un modo coherente y sistemático. Se dice que es fundamentado porque tiene que basarse en pruebas y demostraciones. Claro. Entonces no es que, por ejemplo, ¿no? Si yo digo que las cosas caen por la ley de la gravedad, claro, caen por la ley de la gravedad. ¿Qué significa eso, profesor? Claro, que el conocimiento tiene que ser fundamental, basarse en pruebas. No es, no, y a mí no me consta si es por la voluntad de Dios. Con eso tampoco no estoy negando que Dios existe, para nada. Pero sí es importante ver que es regional, porque estudia una parte o área de la realidad, a diferencia del conocimiento filosófico, que se caracteriza por ser totalizador. Claro, por ejemplo, el campo de acción, ¿no?, de la geografía puede guardar relación con la biología, pero no es igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ser muy claro, ¿no? En cuanto a qué. Claro, en cuanto a que cuando se habla, ¿no?, de lo que es justamente la ciencia, ¿no?, es muy importante ver acá que, por ejemplo, el campo de acción de la historia no va a ser igual al campo de acción que tiene la psicología. Entonces, por eso es muy importante poder entender acá que cuando uno habla de lo que es ciencia, tiene que tener muy claro, ¿no?, que la ciencia no abarca una parte de la realidad. No busca una parte de la realidad. Por eso podemos decir que la ciencia tiene características que la definen. Claro, ¿no? Por ahí se puede decir que es predictiva, es abierta, se puede decir también que es útil. Claro, ¿no? Es lo que está pasando ahora con todo este tema del COVID. Es sistemática, es metódica, es experiencial, ¿no? Es comunicable. Y que no solamente está afectando la salud física. Yo como psicólogo, por ejemplo, veo que muchas personas están con un tema de salud mental bastante agudo, ¿no? Bastante, no digo dañado, ya no me gusta usar esa palabra, es un poco difícil decir dañado, pero sí afectado, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente muchos de nosotros hemos perdido a personas, ¿no?, familiares, amistades, gente muy cercana, ¿no?, con este tema del COVID. Entonces cuando hablamos solamente que todo es
salud física. Sí, pero ¿dónde quedan mis emociones, mis sentimientos? Bueno, ahora que usted lo dice así, tiene sentido, ¿no? Claro. Por eso, jóvenes, vamos a ver acá. Estemos atentos. Voy a ponerle, a ver, ahí está. Veamos acá. Hoy, en Filosofía para ilustrarse, las características del conocimiento científico. Mucho de lo que sabemos hoy en día es gracias al método científico, el cual surgió hacia el siglo XVI. El método científico destaca por intentar comprender cómo funcionan los fenómenos de la naturaleza, en base a la comprobación de las ideas. De acuerdo al filósofo argentino Mario Bunge, la ciencia posee, entre otras, las siguientes características. Número 1. El conocimiento científico parte de los hechos y vuelve a los hechos. Los hechos son las realidades apreciables a través de la observación, disponibles para cualquier investigador. Número 2. Genera teorías. La ciencia no solo le concede un lugar primordial a los hechos, sino que intenta ir más allá de estos y explicarlos en base a conceptos y teorías. 3. Es analítica. Es decir, que los problemas que investiga los descompone en sus partes más simples para comprender cómo funcionan las totalidades. Número 4. Es especializada. Es decir, que cada problema de investigación exige sus propios métodos. Por ejemplo, no pueden ser los mismos métodos los que usa la biología que los que usa la economía, porque son dos realidades diferentes. Número 5. Es clara y precisa. La ciencia toma mediciones exactas de los fenómenos, los cuales intenta comprender en un lenguaje matemático. La ciencia define todos sus conceptos de la manera más rigurosa posible. Número 6. La ciencia es comunicable, ya que la ciencia puede compartir de forma clara sus contenidos, métodos y resultados. Número 7. La ciencia es experiencial. Es decir, que basa sus premisas y resultados en base a lo que se puede experimentar, tanto a través de los sentidos como de instrumentos precisos de observación. Número 8. La ciencia es metódica. Esto significa que la ciencia sigue ciertos pasos para determinar si sus hipótesis son correctas o no, con lo que se denomina el método científico, basado en la comprobación. Número 9. La ciencia es sistemática. Es decir, que los resultados de las diferentes ciencias se compaginan entre sí para comprender el mundo. Número 10. La ciencia investiga leyes naturales. El objetivo último de la ciencia es entender cómo funciona la naturaleza. Número 11. La ciencia es explicativa, pues la ciencia intenta explicar por qué suceden los diversos fenómenos de la naturaleza. Número 12. La ciencia es predictiva, pues a partir de los modelos que genera, se puede conocer el resultado de los distintos fenómenos de la naturaleza. De cierta forma, la ciencia nos permite ver hacia el futuro. Número 13. La ciencia es abierta. Esto significa que la ciencia no tiene dogmas, sino que todas sus ideas están abiertas a revisión. Si se obtiene una nueva evidencia, ideas que se creían verdaderas son reemplazadas por ideas más nuevas y más acertadas. Número 14. La ciencia es útil,
pues nos sirve para desarrollar tecnología y mejorar las capacidades del ser humano. Nuestro mundo moderno no existiría sin la ciencia. Estas fueron algunas características del conocimiento científico. Si quieres saber más, suscríbete a nuestro canal. Recuerda, filosofía para ilustrarse. Pues, hola, eh, voy a empezar el siguiente video sobre las características del pensamiento científico. Recuerden que habíamos dicho que voy a estarlo subiendo para que si les sirven de apoyo para recuperar algunas notas o alguna clase en la cual no asistieron, pues voy a estar continuamente subiendo. Están un poco desfasados. Trataré de hacerlo un poquito más rápido para ir al corriente. Ahora en esta ocasión vamos a hablar sobre las características del Es pensamiento muy científico. importante, por eso, ubicar jóvenes acá que el conocimiento científico, entendido como tal, por eso no se caracteriza. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico, la ciencia, también tiene una clasificación. Claro, las ciencias formales, cuyo objeto de estudio son las entidades ideales y conceptos abstractos, como los números y los razonamientos. El método que utilizan es el lógico formal, pues se sostienen en axiomas y teoremas. Ejemplos de ciencias formales son la matemática y la lógica, ¿no? Claramente, ¿no? Las ciencias fácticas, su objeto de estudio son las entidades observables, ¿no? De la realidad, de las cuales es posible obtener mediciones y descripciones. Por eso, aquí vamos a ver que las ciencias fácticas se dividen en dos. Ciencias naturales, que estudian la relación entre el hombre y la naturaleza, y cómo el hombre puede beneficiarse de la naturaleza. Ahí están la química, la física y la biología. Y tenemos las ciencias sociales, que estudian la relación del hombre con la sociedad. Y cómo el hombre puede beneficiarse de la sociedad, ¿no? Claro, o más que nada, cómo la sociedad, perdón, estoy hablando mal, lo asumo, puede afectar en la conducta individual de cada ser humano. Ahí tenemos disciplinas como la sociología, la economía, la psicología, la antropología. De estas, llamemos tres ciencias, las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿cuáles tienen mayor nivel de problemas en cuanto a su medición? ¿Cuáles tendrán mayores problemas en cuanto al nivel de su medición acá? ¿Ninguna? Sociales. Perdón, dime Jordan. Sociales. Sociales, ¿sí? ¿Serán sociales? A ver, ¿qué me dice la señorita Livia Salazar? Diego Mendoza. Fernando Padilla. ¿Cuáles tendrán mayores problemas de medición? ¿Las ciencias formales, las ciencias naturales o las ciencias sociales? Solamente es... A ver, Adrián, dime. ¿Naturales? ¿La cuál? ¿Naturales? Las naturales. O sea, las naturales no se pueden medir con exactitud. ¿Estás seguro? Yo creo que sería las sociales.
Las sociales, Estefanía, tú lo sabes, tú que vas a postular a la sociología, obviamente, ¿no? Las opiniones pueden cambiar de un día para otro, ¿no? Mucha gente lo amaba al señor Castillo inicialmente, y si hacemos una encuesta, pues quizás la sorpresa va a ser un poco grande ahí, ¿no? Pero, bueno, si hacemos un análisis más exhaustivo, ya sería otro tema. Pero ahí está. Es por eso muy importante, chicos, cuando se habla de ciencia, ojo, hay que ver acá, ojo, ¿no? Los tipos, ¿no? De ciencia, ¿no? Y por qué no, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, poder entender también las funciones de la ciencia, ¿no? Para esto acá podemos tomar como parámetro o como directriz a uno de los grandes de la filosofía de la ciencia, como es el gran Mario Bunge. Claro, entonces por eso es importante, chicos, entender ahí que cuando se habla de ciencia, ojo, no es un concepto tan sencillo, ¿no? Ojo, por eso podemos encontrar universidades que tienen muy bien fundamentadas facultades que solamente, ¿no? Están en esta universidad nada más. Una de ellas, pues, la Universidad Nacional del Callao, que tiene la Facultad de Ingeniería en Energía. Y que hay gente que dice, ¿pero para qué sirve eso? Sí, pero ¿sabes para qué nos sirve? Entonces, ayudaría mucho al desarrollo y hasta la calidad de vida. Solo que, claro, no, pero San Marcos no hay. Está bien que en San Marcos no haya, pero San Marcos tampoco no es la panacea del conocimiento, nada más. Entonces, por ese lado, hay que saberlo comprender y entender de manera bastante clara, ¿no? Entonces, por eso, cuando se habla de lo que son las ciencias, es muy importante ubicar ahí justamente, ¿no? Ciertos elementos que nos van a ayudar. ¿Como cuáles, profesor? Veamos aquí, muchachos, estemos atentos. La clasificación de las ciencias. Durante la historia, las diferentes ciencias se han clasificado de diferentes maneras. La razón por la cual la ciencia no ha conservado siempre la misma clasificación es porque la ciencia, es una construcción histórica que con el paso del tiempo va cambiando sus criterios a la hora de clasificarse a sí misma. El proceso de clasificación de las ciencias es tan antiguo como la historia del hombre. Sin embargo, recuerden que durante el periodo antiguo e incluso el mismo medioevo, ciencia y filosofía eran equivalentes, y que el término ciencia, separado de la filosofía, se comenzó a utilizar en el Renacimiento, cuando la astronomía y la física comenzaron a sistematizar su propio método de estudio y por lo tanto definieron de manera muy precisa su propio objeto de estudio. De lo anterior se desprende que algunos autores consideren que lo que caracteriza una ciencia es fundamentalmente su método de estudio, es decir, el modo de pensar y actuar de dicha ciencia, que debe ser planificado, ordenado y orientado hacia un fin. Combinando los diversos tipos de métodos de las ciencias
y los objetos que estudian, se puede proponer la clasificación que ustedes pueden ver en la tabla así. En primer lugar, las ciencias se clasifican en formales y en empíricas. A su vez, las ciencias formales se clasifican en lógica y en matemáticas. La clasificación de las ciencias formales en lógica y matemáticas se debe a que lo formal tiene que ver con estructuras mentales que intentan explicar la realidad a partir de formas creadas por el hombre. Una de esas formas es, por ejemplo, los números. De esta manera se intenta simplificar la complejidad del mundo. Es decir, los científicos formales, los lógicos y los matemáticos no trabajan con las cosas u objetos que existen en el mundo, sino con realidades creadas por ellos mismos en su mente. Nuevamente coloco de ejemplo los números, pero también están las letras y los símbolos que ustedes pueden ver en la imagen. A estos símbolos se les denomina formas y de allí su nombre, ciencias formales. En cambio, las ciencias empíricas sí trabajan con los seres de la naturaleza, por ejemplo, las plantas, los animales, los seres humanos y cualquier tipo de materia inerte, entre otros. De allí que se denominen empíricas, puesto que sus objetos de estudio se pueden evidenciar a través de los sentidos. Las ciencias empíricas, a su vez, se clasifican en ciencias naturales y en ciencias sociales. Las naturales tienen que ver con todo lo físico que se encuentra en la naturaleza, tanto vivo como inerte. Si son seres vivos, se llaman ciencias naturales biológicas. Y si son seres inertes, se llaman ciencias naturales físicas. En cambio, las ciencias sociales se dedica exclusivamente al estudio del hombre como ser racional, como persona, como sociedad. Un ejemplo de las ciencias naturales físicas son la geología, cuyo objeto de estudio son los suelos o las capas terrestres, y la astronomía, que estudia todos los cuerpos que están fuera de nuestra atmósfera. Un ejemplo de las ciencias naturales biológicas son la botánica, que es la ciencia que estudia las plantas, la zoología, ciencia que estudia los animales, la genética, ciencia que estudia los genes, y en general todas las ciencias que estudian organismos vivos se ubican en esta clasificación. Finalmente, las ciencias sociales, como ya afirmamos anteriormente, se centrarán solamente en el ser humano. Por ejemplo, el ser humano en relación con su mente, que sería el objeto de estudio de la psicología. El ser humano en relación con los otros, la sociología. El ser humano en relación con el poder, la política. El ser humano en relación con los medios con los cuales subsiste, la economía, y así sucesivamente con las demás ciencias que se ubican en esta categoría. En síntesis, las ciencias se clasifican en ciencias formales y empíricas. Las ciencias formales se clasifican en lógica y matemáticas. Las ciencias empíricas se clasifican en naturales y sociales, y las ciencias naturales a su vez se clasifican en ciencias físicas y ciencias biológicas. Es muy interesante ver acá justamente que cuando se habla por eso de ciencia, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ciertamente nosotros, al hablar de ciencia, es importante siempre hacer esa distinción. Es por eso que
cuando se habla de lo que es la ciencia como tal, es importante ubicar acá justamente en esa línea que el conocimiento de la ciencia tiene funciones. Y si decimos funciones, caramba, bueno, ahora que usted lo dice así, tiene sentido, ¿no? Claro, exacto, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? Claro, por eso es muy importante ver acá que cuando se habla justamente a este nivel, es clave entender esto de acá, ¿no? ¿En qué sentido o sobre qué, no? Claro, el tema es de que la ciencia se caracteriza ¿por qué? Porque tiene algunas características que la definen. Una de estas características, vamos a ver ahí justamente, ¿no? Va a ser que la ciencia tiene como función la descripción científica. ¿Qué quiere decir descripción? En la presentación verbal o escrita de fenómenos de la realidad. Claro, con respecto a las propiedades de tales fenómenos y de las relaciones que se pueden establecer. Por eso señalan las características y cualidades del fenómeno de estudio, ¿no? Caramba, qué interesante. La explicación científica consiste en el conocimiento de las causas que producen el fenómeno de las causas, sus propiedades y relaciones constantes o variables en su producción o determinación. ¿No? ¿Cuál es la causa de qué produce? ¿Por qué sucede? Buscar las causas. La predicción consiste en deducir de una teoría o hipótesis como fenómenos nuevos que no son conocidos. O sea, ¿qué quiere decir eso, profesor? Claro, que nosotros tenemos que, por ejemplo, adelantar, ver las consecuencias que puede traer esto. Es lo que ha estado pasando con el tema y está pasando todavía con el tema del COVID-19, ¿no? Las diversas mutaciones que ha tenido este virus, que claro, obviamente nos ha puesto en jaque. La aplicación científica, que es el uso de los conocimientos científicos, la aplicación de los conocimientos científicos, ha dado lugar ¿a qué? A la tecnología. De cuando nosotros, por eso chicos, hablamos de lo que vienen a hacer en este caso, las llamadas funciones de la ciencia, es muy importante ubicar acá ciertamente que la ciencia tiene funciones en sí misma. Claro. Por eso, para entender esto, vamos a ahí revisar al gran Mario Bunge. Que si tú llevas algún curso en la universidad sobre Bunge, te voy adelantando. Uno de los personajes ahí, ¿quién es? Llevas epistemología, puede llevar un curso, puede llevar filosofía de la ciencia, ¿sí? Entonces, claro, por eso siempre voy a decir que es Mario Bunge. No leer a Bunge, a pesar que es una obra bastante antigua, a pesar que pueda sonar hasta medio peyorativo, pero no lo es, ojo. La obra de Bunge es muy interesante, claro. Entonces, por ese lado, yo les digo, ciertamente, ¿no? Que a nosotros, al hablar de ciencia, ¿no? Por eso es muy importante ubicar ahí ciertos elementos, ¿no? Que han ido distinguiendo a la ciencia, ¿no? En los diversos momentos
¿no? De la historia. Claro, por eso vamos a ir viendo acá, para poder comprender un poco más esto, ¿no? La obra del gran Mario Bunge. Claro, pero vamos a ver acá, estemos atentos ahí, muchachos. La ciencia, su método y su filosofía, según Mario Bunge. En ciencia hay ciencia formal y ciencia fáctica. La ciencia formal trata de entes ideales, se adecúa a reglas y su consistencia es racional como matemática y lógica. En cambio, la ciencia fáctica trata de entes materiales, se adecúa a hechos y su consistencia es empírica, como la física y la química. La ciencia fáctica es fáctica porque se atiene a hechos, basada en datos empíricos que se obtienen de hechos de la realidad. Analítica, porque se basa en el estudio de objetos por su composición y relación interna. Especializada, porque estudia diferentes campos específicos de la realidad. Clara y precisa, ya que busca la simplicidad explicativa y la exactitud. Comunicable, expresable mediante un lenguaje informativo. Verificable, porque sus afirmaciones pueden ser sometidas a prueba por medio de experimentos. Sistemática, ya que en forma metódica se forma un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí en relación orgánica, donde las teorías e hipótesis están tan acopladas que un cambio en una hipótesis puede generar cambios en teorías o grupos de teorías. Generalista, porque desarrolla pautas generales. Legal, ya que busca leyes o pautas generales como lo invariante y esencial en los fenómenos. Explicativa, debido a que mediante principios y leyes explica los hechos o fenómenos de la realidad. Predictiva, al hacer predicciones detalladas y perfectibles del futuro. Abierta, porque es mejorable, falible, refutable y no es un dogma. Útil, por ser eficaz en la provisión de herramientas para manipular eficazmente la realidad, siendo promotora y base de la tecnología que es útil para la humanidad. En ciencia, el conocimiento es construido mediante la investigación científica siguiendo el método científico. El método científico consta de plantear un problema, construir una hipótesis, elaborar predicciones, probar la hipótesis y sacar conclusiones. En caso de que la hipótesis sea falseada o las predicciones fallen o la experimentación falle, se vuelven a repetir estos pasos y en caso contrario, las conclusiones se anexan a teorías. Hay una filosofía relacionada a la ciencia llamada filosofía científica. La filosofía científica es la filosofía que acepta el método científico para plantear cuestiones fácticas razonables y probar respuestas probables en todos los campos. Podemos esquematizar lo dicho de la siguiente manera. Existe un conocimiento científico compuesto por un conocimiento formal y un conocimiento fáctico correlacionado con hechos. Este conocimiento es construido mediante procesos de investigación científica en donde se utiliza el método científico para su elaboración y se sigue la filosofía científica. A su vez, el conocimiento es un sistema compuesto por teorías e hipótesis que están cohesionadas y acopladas, relacionadas entre sí, formando un sistema robusto y consistente, explicando los hechos de la realidad. En síntesis, podemos decir que la ciencia es un sistema de ideas caracterizado como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible, que es una reconstrucción conceptual del mundo. Es muy interesante por eso entender acá lo que es la ciencia. Claro. Entender también el método científico. Etimológicamente la palabra método viene de la voz griega métodos, que significa camino o vía a seguir para llegar a un lugar. En un sentido más preciso, el método científico representa un conjunto de pasos o procedimientos que debemos tener en cuenta necesariamente para realizar una investigación científica. Es por eso que lo primero que se plantea en el método, ¿qué es? El problema. El problema tiene que ser entendido como aquella dificultad
Ojo, como a lo que no se ha encontrado una solución, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, en este caso, por ejemplo, del COVID, el COVID es un tema que todavía no se le ha encontrado una solución, ¿no? Y que sabemos, posiblemente, para los que hemos leído un poquito más, que es todo un proceso, ¿no? Por eso los inmunólogos, los biólogos, ¿no? Personal que está en laboratorios trabajando directamente con el virus, pues saben sobre eso. La hipótesis es una respuesta o solución tentativa a un problema. Por eso, una hipótesis es un enunciado. Por eso cuando decimos el cáncer de colon tiene su origen en la herencia o en el excesivo consumo de comida chatarra. Los bebés nacen, con problemas respiratorios como producto de que la madre tuvo la enfermedad COVID-19 durante el embarazo. O sea, no estamos diciendo, o sea, se está afirmando, pero no es una ley, no es una teoría. La contrastación consiste justamente en someter a prueba las hipótesis para determinar si los hechos las comprueban o las refutan. Por eso la contrastación requiere a veces la realización de experimentos. El análisis de datos. En esta etapa se analizan los datos comparándolos con la teoría. El resultado puede ser favorable o desfavorable. Es por eso, chicos, muy importante cuando se habla de método. En psicología, los psicólogos no dejamos de llevar a cabo justamente el uso de métodos. Si yo le pregunto al señor Fernando Padilla. Hola, Fernando. Hola, profesor. ¿Estás ahí, hijo? ¿A qué postulas tu hijo? Ingeniería de sistemas. ¿Vas a postular ahora? Sí, ¿A dónde? a la uni. A la uni. Tú estás terminando quinta secundaria Ya terminé el año pasado. el año pasado. Entonces tú vas a dar cuándo es tu examen de admisión, el próximo año. Sí, Ya, vale, no hay problema. ¿O no has pensado en la UNAC? a mí desde siempre me dijeron que la mejor universidad para ingeniería era la uni. Bueno, pues yo te puedo decir que en San Marcos también muchos, o sea, no digo con eso de que no es una buena universidad, lo es. Pero el profesional lo hace uno. Y UNAC nace de uno, ¿no? La universidad. Ahora, si ingresas a la UNAC, postulas el próximo año a la uni, ingresas a la uni, pues por descarte, ¿no? Choteas a la UNAC. Puede ser también una posibilidad. Piénsalo, Fernando. ¿Ok? No seas dogmático. ¿Entiendes, hombre? Sí, profesor. ¿Ya? Tú sabes que para eso déjalo los días de la palabra o los días de la Eucaristía. Pero vamos a ver acá. Entonces, si nosotros vemos, Fernando, estate atento por acá, obviamente vamos a entender acá lo que es el llamado método científico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante entender que cuando se habla de el método, claro, ¿no? La ciencia, por eso, utiliza una gama de medios o vías, ¿no? Para poderse entender en sí mismo. Pero ¿cómo es esto, profesor? Vamos a verlo por acá. No se me alboroten mucho, muchachos. Estén atentos aquí. La epistemología y el método científico. La epistemología es una disciplina que se ocupa de estudiar el conocimiento científico. Tradicionalmente, la epistemología fue considerada una disciplina filosófica, una teoría de segundo nivel, encargada de analizar y evaluar críticamente los productos de la actividad científica. A la epistemología se la considera así porque su objeto de estudio está constituido por teorías científicas,
En las últimas décadas, la posición de la epistemología fue enfrentada por conceptos de la psicología y la sociología. El desarrollo de la epistemología fue gracias al marxismo, el psicoanálisis y la psicología genética. El marxismo, representado por Carlos Marx, aportó con la aplicación de la conciencia pública y científica. El psicoanálisis, representado por Sigmund Freud, asegura que el verdadero motor de las acciones humanas no es la razón o la inteligencia, sino los impulsos inconscientes. La psicología genética, representada por Jean Piaget, asevera que la génesis y desarrollo de la inteligencia es a través de una sucesión de estructuras. Asimismo sostiene que todas las ciencias humanas y sociales poseen en sí mismas su propia epistemología. Los dos primeros enfoques, tanto el marxismo como el psicoanálisis, tienen la intención de construir una epistemología desde la ciencia, contradiciendo a toda relación con la psicología genética. Este conflicto se origina en el hecho de que para analizar y evaluar el concepto científico es preciso tomar en cuenta al sujeto cognoscente. Esta aseveración nace de las teorías aportadas por Freud y Lacan, las teorías cognitivas y la teoría de la psicología genética. Ambas analizan al sujeto en lo social e histórico. Estos enfoques presentan algunos problemas entre la relación de epistemología y la ciencia. Analizaremos brevemente cada una de ellas. La primera, sostiene que la epistemología es una disciplina filosófica y en tanto deberá rechazar toda incursión de las disciplinas científicas dentro de ella. La segunda, define una epistemología interna a la ciencia, es decir, construida a partir de las teorías científicas y por los requerimientos que ellas establezcan. La tercera, sostenida por algunos filósofos de la ciencia, acepta la utilización de elementos de juicios parcialmente provenientes de algunas teorías de las ciencias sociales, de un modo acrítico. Esta pretende sostener el carácter filosófico y metateórico de la epistemología. Ahora bien, veamos otros enfoques. Enfoque número 1. La epistemología clásica. Elimina de su campo de estudio al sujeto de la ciencia. Elimina también las cuestiones que son al mismo tiempo abordadas por las ciencias sociales. Este enfoque elimina al sujeto del campo de la epistemología a través de la división de dos contextos, el contexto por descubrimiento y el de justificación. El contexto por descubrimiento toma en cuenta a los aspectos psicológicos, asimismo a los aspectos sociales o históricos. El contexto de justificación analiza el aspecto real y la evaluación objetiva. Muy bien, ahora veamos el enfoque número 2, la teoría de los tres mundos por Karl Popper. Esta teoría pretende eliminar del campo específico de la epistemología y las consideraciones al sujeto, por ello las divide en tres mundos. El primer mundo enfatiza en objetos físicos. El segundo mundo toma en cuenta a fenómenos mentales, es decir, el aspecto subjetivo. Y el tercer mundo relaciona argumentos y situaciones problemáticas. Enfoque 3. Imre Lakatos, filósofo de la ciencia, comparte la idea del segundo y tercer mundo de Popper. La idea de que el mundo es articulado por los conocimientos es independiente de los sujetos cognoscentes, esto tomado en cuenta de forma individual o social. El enfoque número 4. Thomas Kuhn, Hanson y Hestlat hacen énfasis en el empirismo y la experiencia, perspectiva que tienen siempre a tomar la forma más simple posible para desarrollarlas. Esta es la ley de la pragmancia. Hanson, por otra parte, toma elementos de la autoría de Hestlat para cuestionar una filosofía de la ciencia que admita una concepción autonomista de una percepción. Muy bien, a manera de conclusión, hay sin duda un consenso respecto de que todo discurso racional requiere de la lógica, pero no es tan evidente cuál es la lógica que presenta mejores servicios a la epistemología. En tiempos más recientes, la concepción estructuralista de Smith y Steinmüller proponen el reemplazo de las herramientas formales convencionales por la teoría de conjuntos. Deberán también tomarse en consideración los aportes que pueden hacer la sociología desde varias ramas y teorías. Una teoría de la percepción, una teoría de la inteligencia y de la racionalidad y la teoría del psico-inconsciente. Estas que permiten aplicar y explicar los fenómenos de invención y descubrimiento como las desarrolladas por Jean Piaget. Consideremos que una epistemología genuinamente filosófica puede y debe recibir aportes de aquellas disciplinas. Consideremos que una epistemología genuinamente filosófica puede y debe recibir aportes de las disciplinas. Veamos ahora el método científico. Comencemos. ¿Quién fue René Descartes? René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado el padre de la filosofía moderna, así como uno de los nombres más destacados de la revolución científica. Para entender mejor su aporte hacia la revolución científica, primero conozcamos las concepciones básicas de este método con todas sus atribuciones y componentes. ¿Qué es el método científico? Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento.
Según Oxford English Dictionary, el método científico es un método o procedimiento que ha caracterizado la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis. ¿Cuáles son los pilares fundamentales que sustentan el método científico? El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y en cualquier persona. El segundo pilar es la refutabilidad, es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsa o refutada. Esto implica que se podrían diseñar experimentos que, en caso de dar resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis propuesta o probada. Según James, no existe un método científico, porque éste usa métodos definitorios, métodos clasificatorios, métodos estadísticos, métodos hipotético-deductivos, procedimientos de medición, entre otros. Ahora conozcamos un poco de la historia del método científico. Hace siglos, un grupo de personas se dio cuenta de que podían utilizar un método para generar conocimiento nuevo. En vez de depender del azar o la casualidad, estos fueron los filósofos quienes dieron origen al razonamiento lógico deductivo. Entre los grandes filósofos se encuentran Platón, Aristóteles y Sócrates. Más adelante, en el siglo XVII, apareció un gran personaje, René Descartes, el cual publicó una obra llamada El discurso del método, donde proponía un método de investigación orientado a la investigación científica y a la búsqueda del conocimiento. Es así que nace el método científico. A lo largo de los siglos, este método ha ido mejorando mediante el aporte de la comunidad científica. Es importante mencionar que antes de René Descartes existieron otros personajes que fueron precursores del método científico, realizando aportes. Entre estos se encuentran Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, James Kepler y Galileo Galilei. Es por todo ello que la filosofía reconoce numerosos métodos, entre los que están el método por definición, demostración, dialéctico, trascendental, inductivo, fenomenológico, simiótico, aximiótico e inductivo. Ahora veamos la tipología de los métodos científicos. No existe una única clasificación, ni siquiera a la hora de considerar cuántos métodos distintos existen. A pesar de ello, aquí se presenta una clasificación que cuenta con ciertos consensos dentro de la comunidad científica. Muy bien, veamos cuáles son. El método empírico-analítico. Este método inicia en la identificación de un problema para luego presentar una hipótesis y llevar adelante su análisis. Método experimental. Algunos lo consideran por su gran desarrollo y relevancia un método independiente del método empírico. El método hipotético-deductivo. En el caso de que se considere al método experimental como un método independiente, el método hipotético-deductivo pasaría a ser un método específico dentro del método empírico-analítico, e incluso fuera de este. El método de la observación científica es el propio de las ciencias descriptivas. El método de la medición, a partir del cual surge todo el complejo empírico estadístico. El método hermenéutico es el estudio de la coherencia interna de los textos, la filosofía, la éxegesis de libros sagrados y el estudio de la coherencia de las normas y principios. El método dialéctico es el que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Es el que dio origen al materialismo histórico. El método fenomenológico es el conocimiento acumulativo y menos autoconceptivo. El método histórico es para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. El método sistémico está dirigido a moderar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por el otro la dinámica. Método sintético. Se trata de consecuencia de hacer una explosión metódica y breve. En resumen, método lógico es otra gran rama del método científico. Aunque más clásica, su unión con el método empírico dio lugar al método hipotético-deductivo, uno de los más fiables hoy en día. El método lógico-deductivo. Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. Destaca en su aplicación el método de extrapolación, método deductivo directo de conclusión inmediata. Se obtiene el juicio de una sola primicia, es decir, que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. El método deductivo indirecto o de conclusión mediana. La premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular y su comparación resulta la conclusión. Para esto se utilizan los silogismos. Muy interesante ver acá, por eso, que cuando se habla de métodos hay que tener mucho cuidado. Puede ser pregunta de examen de admisión ahora en San Marcos, ya sea el sábado o el domingo, te podrían poner preguntas a este nivel. Y por eso, cuando hablamos de la ley científica
Es la hipótesis favorablemente confirmada por la experiencia. Se expresa a través de una proposición universal, afirmativa, que revela una regularidad en la naturaleza y o predice un fenómeno o hecho. Si hablamos de la ley de la gravedad, por ejemplo. En cambio, la teoría son proposiciones generales sobre los fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes que estructuran la realidad. Por ejemplo, las teorías del poblamiento de América. ¿Cuántas teorías nos ha enseñado el maestro de historia? Creo que hay más de 13, si no me equivoco. Ahí está. Si vemos, por ejemplo, en psicología, no teorías de la inteligencia, que también lo hemos visto. ¿Cuántas teorías de la inteligencia? Ahí está. Eso hay que tener bastante cuidado, muchachos, claro. Entonces, no es solamente, por eso cuando hablamos de, las teorías no son verdades. Hay que tener cuidado, claro, ¿no? Es como, por ejemplo, en el mundo católico tú encuentras dominicos, encuentras franciscanos, jesuitas, y cada uno de ellos tiene una concepción de Dios, ¿no? Pero cada uno lo vive de una manera diferente. Igual pasa con las teorías. O sea, no significa con eso que esto sea una verdad. Pues por ese lado hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos justamente de su poder explicativo y predictivo, hay que entenderlo. Hay que entender también lo que es la ciencia y la tecnología. A lo largo de la historia, la ciencia y la técnica han seguido caminos generalmente divergentes, ya que mientras la primera busca explicar el universo y sus fenómenos, la segunda, ¿no? Ha tenido como mira un fin práctico, ¿no? Entonces, por ese lado, es importante, ¿ya?, poderlo comprender, ¿no? En ese sentido. Entonces, es importante vamos a comprender mejor esto. Entonces, es importante por eso, cuidado, ver acá que ya en el Renacimiento el avance prodigioso de la ciencia permitió la interacción de estos dos ámbitos y en la aparición de la tecnología. Y si lo vemos hoy en día, pues, estas interaccionan de manera casi constante. Entonces, cuando se habla justamente de lo que es ley científica, ¿no?, teoría científica, es importante por eso establecer ciertos lineamientos para no cometer posibles equívocos. ¿Por qué? Porque sin querer podríamos cometer estos errores. Claro. Entonces, es muy importante, ¿no?, poder entender que cuando se habla de teorías, ¿no?, científicas, y se habla de leyes científicas, ¿no?, hay que, por eso, denotar y hacer notar justamente esa distinción. ¿Por qué? Porque podríamos cometer un equívoco. Por eso cuando hay personas que tienen a veces hasta una aproximación media dogmática en la ciencia, ¿no? Entonces, y lo he encontrado no solamente en universidades privadas, ¿eh? Hay que tener cuidado. Esto yo lo he encontrado hasta en San Marcos y en la UNAC. Wow, ¿qué? ¿Cómo? Y sí. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? O sea, en crear ídolos de vago, ¿no? Entonces, eso
sí podría ser nefasto para un futuro profesional de cualquier universidad. Acá ya, llegado un momento, el tema de que si eres de tal o cual universidad, te voy a ser bien sincero, a mucha gente no le va a importar eso. Lo que le va a importar es que conozcas diferencias, ¿no? Entonces, en ese punto, por eso, es muy importante, ¿no? Poder justamente, ¿no? Entender que cuando se habla, ¿no? De lo que es ciencia y tecnología, es muy importante esto de acá, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿no? Es clave dentro de la ciencia establecer ciertas nociones que nos van a ayudar a poder comprender, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado, tú al querer llegar a establecer la verdad, sí, pero ¿qué es la verdad? ¿A qué le llamas verdad? ¿No? Como hay personas que me dicen, es que yo no creo en el COVID. Sí, pero no es creer en el COVID. Porque si me dices que no crees en el COVID, que yo sepa, el COVID no es Jehová, ni Yahvé, ni Yahvé Sebaot, ni Señor de los Milagros, ni nada por el estilo. El COVID es una enfermedad, es un virus que mata. Tan simple como eso. Acá no hay más vertientes ni más elementos que añadir. Es por eso que cuando se habla de ciencia, en esa línea, por eso, es muy importante entender acá justamente ciertos elementos que van de la mano, ¿no? Sobre lo que es la ciencia en sí misma. Por eso, jóvenes, es importante que ustedes consideren ciertos lineamientos en ese sentido. Profesor, pero aparte, acá, la diferencia entre técnica y tecnología. Claro, la técnica y la tecnología poseen distintos significados. Mientras la técnica hace referencia a una serie de reglas que hemos sacado para transformar la naturaleza, la tecnología hace referencia a la técnica que hace uso de los avances del conocimiento científico. Pues la palabra tecnología designa, por tanto, las técnicas que se sostienen sobre la base del conocimiento logrado por la ciencia. De esta manera podemos afirmar que si bien toda tecnología implica una técnica, no toda técnica es tecnología. Claro. Por eso hay una crítica a la tecnología desde diversas perspectivas filosóficas en cuanto a que el desarrollo tecnológico ha conllevado, por un lado, a la deshumanización del hombre, una serie de ámbitos de su vida, tanto familiar, laboral y social, ¿no? Por un lado, ¿no? El problema de la objetividad de las ciencias. Claro, uno de los grandes debates es considerar si hay objetividad en las ciencias, mientras algunos sostienen que es imposible lograr una objetividad, ¿no? Absoluta. Hay otros que dicen que siempre se filtran aspectos subjetivos, otras consideran de que no, que sí es posible establecer esta subjetividad. Entonces, por ese lado, jóvenes, cuando nosotros hablamos justamente sobre este debate, ¿no? En epistemología, es muy importante, ¿no? Establecer justamente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sin querer o sin darnos cuenta, podríamos cometer un error, ¿no? En cuanto a qué o sobre qué o de qué, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, lamentablemente hay veces
se dan ciertas situaciones, ¿no? Que en ese punto, ¿no? Nos llevan a confusión. Claro. Entonces, vamos a, obviamente, analizar acá, ¿no? Que cuando se habla de los de lo que es la ciencia, ¿no? Entonces, hoy en día vamos a encontrar justamente uno de ellos es la objetividad, la demarcación. ¿Cuándo podemos diferenciar lo que es ciencia y lo que no es ciencia? A lo largo del desarrollo de la epistemología, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no? Que se plantearon diversos criterios que resultaron insatisfactorios hasta la aparición de la propuesta de Karl Popper. Entonces, por ese lado, ahí tenemos, ¿no? Que es conocida como el falsacionismo. Claro, entonces, por ese lado, ¿no? Ahí lo proponía Popper. Entonces, es interesante por eso. Ver acá que cuando se habla justamente de lo que es, ¿no? Falsable, falsación, hay que establecer claramente esto. ¿Ok? Falsabilidad. Como hay una proposición que se afirma sobre algo, sobre ese algo se niega. Caramba. Entonces, por eso, chicos, vamos a ver acá, vamos a entender acá las preguntas que están en el material. ¿Ok? A ver, muchachos. Veamos acá. Esto es de la obra de Bunge. Esa es la primera pregunta, lo dejo para que usted lo lea. Sin ningún problema, ¿ya? Veamos la pregunta 2. Ante el conocimiento basado en la tradición y en las creencias religiosas, se pone un conocimiento que se sustenta en lo racional, en pruebas y demostraciones, y que seguir, ¿no? Reglas y etapas. Este conocimiento precisamente le denominamos, ¿cómo le denominamos? La C. ¿Cuál sería, perdón? La C. La C, ¿sí? ¿Cuál sería? La ciencia, ¿sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Será ciencia o no? Ciencia. Claro, ¿no? La ciencia, muchachos. Excelente. Entonces, acá la clave sería la C. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, a ver. Quiero leerlo bien. Ajá. No, que se sustenta en lo racional, en pruebas y demostraciones. Ya. Claro. Muy bien. Veamos la pregunta 3, chicos. Un equipo internacional de astrónomos, liderado por el español Guillem Anglada Escudey, en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, anunciaba en agosto próximo el descubrimiento del exoplaneta, ¿no? Del exoplaneta Próxima B, situado en la órbita de la estrella Próxima, Centauri. Por si fuera poco factible que tenga agua en su superficie y en consecuencia pueda albergar vida tal y como la conocemos. Esto último precisamente tiene la forma lógica de una ¿qué? ¿Qué sería? La B. La B. Bésalo. Una hipótesis, chicos. Claro. Una hipótesis es una oración aseverativa. Claro. Vamos a ver. Con la 4. Constituye una proposición aceptable que todavía no está comprobada, pero que sirve para responder de forma tentativa provisional a un problema con base científica. Hasta acá ya nos dijo todo. ¿Qué sería esto?
Beso, inducción, La D. hipótesis. Claro, la hipótesis. Cuidado. Ven ahí. Te lo pueden poner como forma de, mira, este es un marco teórico, o te lo pueden poner como un caso. Cuidado con eso. La número 5. De acuerdo con de la gran explosión o del Big Bang, generalmente aceptada, el universo surgió de una explosión inicial que ocasionó la expansión de la materia, desde un estado de condensación extremo. La C. ¿Cuál es ahí, hija? La Teoría. teoría. La C. Ah, muy bien, hijo. Muy bien. La teoría. Casa. Muy bien. El universo es todo sin excepciones. Materia, energía, espacio y tiempo. Todo lo que existe forma parte del universo. Es muy grande, pero no infinito. Si lo fuera, habría infinita materia en infinitas estrellas, y no es así. Al contrario, en cuanto a la materia, el universo es sobre todo espacio vacío. El universo contiene galaxias, cúmulos de galaxias y estructuras de mayor tamaño llamadas supercúmulos, además de materia intergaláctica. Todavía no sabemos con exactitud la magnitud del universo, a pesar de la avanzada tecnología disponible en la actualidad. La materia no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en lugares concretos, galaxias, estrellas, planetas. Sin embargo, el 90% del universo es una masa oscura que no podemos observar. Luego de leído el párrafo, podemos inducir e indicar que en él están presentes. ¿Qué están presentes? ¿Cuál sería la clave? Los dogmas de toda ciencia. La D. B, clasificación de las ciencias. La D. Dolor. Excelente, hijo mío. Los rasgos del conocimiento científico. Claro, porque no está hablando tampoco de una falsa hipótesis, ¿no? Entonces, no está hablando de ciencia y una pseudociencia. Entonces, muchachos, veamos acá. La pérdida de la memoria es el síntoma clave de la enfermedad de Alzheimer. Uno de los signos precoces de la enfermedad es la dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes. A medida que la enfermedad avanza, las alteraciones de la memoria empeoran. Al principio es posible que el paciente con Alzheimer esté consciente de la dificultad para recordar las cosas y organizar los pensamientos. Generalmente un familiar o un amigo notan el empeoramiento de la enfermedad. Claro. ¿Qué función de la ciencia se puede reconocer en la información? La B. B, descripción. Ya, ¿será la B o la A? A ver, chicos, ¿qué me dicen La A. ahí? La A. ¿Por qué la A, Estefanía? Porque está explicando lo que es Alzheimer. O sea, descripción no sería de describir lo que observa. ¿Pero no te parece redundante lo que me estás diciendo, hijita? Sí. Es que está No ahí. me Sí, flore- o sea, no sé si es la A o la B. Dije, pues de una. Pero cuidado, explicación que dijimos que era buscar las causas. Está explicando la causa, profesor. Ya, ¿está estableciendo las causas? No, ¿qué está haciendo? Describiendo. Claro, pues chicos, hay que tener cuidado. No me flores, Estefanía, por favor, y Mi Camila. papá es Rafaelianca, profe. Tu padre es otro tema ya. Pero veamos. La 8. Cuando se descubrió el planeta Urano, los astrónomos buscaron determinar los parámetros de su órbita elíptica. No obstante, según los datos obtenidos en el movimiento real del planeta, se desviaba considerablemente de la órbita establecida por la teoría de la gravedad de Newton. Los astrónomos llegaron a la conclusión de que las anomalías de Urano solo podían deberse a las perturbaciones ejercidas por otro planeta desconocido más lejano. Le Verrier en París y Adams en Cambridge, mediante cálculos matemáticos encontraron el planeta que producía las perturbaciones en la trayectoria de Urano. Posteriormente, el astrónomo alemán Johann Galle lo pudo observar directamente.
muy próximo a la posición que habían establecido Le Verrier, Ojomo y Adams. ¿Cuál es la función de la ciencia a la que se refiere el caso anterior? ¿Cuál sería ahí? La B. Bésalo. ¿Explicación? Ya, ¿por qué explicación, hijo? Está contando la causa de su alejamiento de Abraham. Ya, ok. O sea, podían deberse, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, y buscaron las causas. Claro, la explicación. Muy bien, muchachos. Excelente. Veamos la pregunta 9. El profesor Roberto les comenta a sus alumnos que en la ciencia existe un tipo de conocimiento que no se formula sobre objetos, personas, procesos ni hechos, sino que trabaja con entidades que solo existen en la mente humana, pero no fuera de ella. Además, sostiene que sus enunciados no requieren de la confrontación empírica para validarse. Según la clasificación de la ciencia, la afirmación de Roberto alude a qué ciencias. La C. Formales. Formales, ¿no? Ahí están las matemáticas, ¿no? Claro, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría. Muy bien. El rechazo es una herida emocional que se queda marcada en el corazón para siempre. Carlito de muy pequeño fue despreciado y rechazado por sus padres. Esta situación generó en él un sentimiento muy profundo y doloroso. Sus familiares cercanos piensan que este infante podría mostrar comportamientos agresivos y caer en la delincuencia con el paso de los años. Sobre la base de lo planteado en este caso, se puede colegir que lo planteado por los familiares es una... La B. Bésalo. Claro, es una hipótesis no contrastada, porque puede ser que se dé como no necesariamente. Entonces, muchachos, ¿lo han entendido ahí? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Ya me pasé del tiempo ya. Tenemos que entrar a psicología, muchachos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos a avanzar en lo que es filosofía, ciencia y conocimiento.